Bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Hoy antes de empezar con el nuevo tema, vamos a cerrar el tema de compensadores por cancelación con la resolución del ejercicio 5.9. En este ejercicio 5.9 la idea es presentar un ejemplo de uno de los compensadores, el último que vimos, que es el de tiempo finito. Mostrar a modo de ejemplo un problema para ver cómo ponemos en práctica este tipo de compensadores. Antes de arrancar, digamos, con el enunciado, vamos a repasar muy rápidamente lo que habíamos visto, muy rápidamente. Lo que estuvimos desarrollando hasta ahora, hasta el momento, fueron compensadores que estamos poniendo delante de la planta. Estamos agregando un compensador en serie delante de la planta. Y últimamente habíamos visto habíamos visto primero compensadores que se desarrollaban en el campo analógico, después los pasamos a digital, y después compensadores que van en serie también con la planta y que los desarrollamos puramente en el campo digital. La clase anterior, hace un par de clases atrás, habíamos visto el ejemplo sobre dos compensadores digitales, que era el DIT-BIT y el DALIN, y la característica que tienen estos compensadores por cancelación es que uno lo pone en serie delante de la planta, una expresión DDZ que llamamos, tenemos la planta GPDZ, lo realimentamos y desarrollamos la expresión, despejamos de la TLC, despejamos la expresión del compensador, DDZ, y nos queda que es 1 sobre GPDZ por TDZ sobre 1 menos TDZ, donde TDZ es la transferencia a lazo cerrado. Se llaman de cancelación justamente porque en la expresión del compensador está la inversa de la planta. Entonces lo que hace el compensador ni más ni menos es, en ese sentido, cancelar los polos y ceros de la planta y reubicar polos y ceros en DDZ para que la transferencia, cuando uno cierra el lazo, vaya donde dijimos que tiene que ir en TDZ, ¿no? Y habíamos visto los compensadores digitales DIT-BIT y DALIN, que eran compensadores que en principio estaban pensados para seguir una referencia en escalón y que tenían la particularidad de que no podían ser aplicados a sistemas que quisieran seguir otra referencia que no sea en escalón y también que tengan alguna planta que tengan singularidades fuera de círculo unitario. Entonces se nos restringía un poco el campo de aplicación de esos compensadores, DIT-BIT y DALIN. Y surge la necesidad de plantear otro compensador. Además también presentaba oscilaciones entre muestras, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, y surge la necesidad de este último compensador que presentó Walter, que es el de tiempo finito. Entonces ahora la idea es plantear el desarrollo de este tipo de compensadores. Entonces, el ejercicio 5.9 consiste de un sistema compuesto por un motor de corriente continua, que es lo que mostramos siempre, con un sistema de reducción al cual se lo va a utilizar para realizar un control de posición. Un modelo que hasta ahora hemos visto que es bastante clásico, ¿no? Tenemos los datos del parámetro del motor con los parámetros de armadura, la parte mecánica, el momento de inercia J y el rozamiento B, y vemos una reducción compuesta por los engranajes N1 y N2, y sobre la salida del eje de N2, del engranaje N2, vamos a tener la posición θ, que es la que nosotros queremos como salida, ¿no? Entonces lo que nos piden estas serían las especificaciones de problema: diseñar un controlador digital que tenga las siguientes características. El primer punto sería error de régimen permanente nulo para una entrada en forma de rampa unitaria. Y ahí vemos que en esta especificación claramente quedan excluidos, ya por el tipo de entrada que necesitamos seguir, DIT-BIT y DALIN, porque esos pueden seguir un escalón. Entonces ya por lo pronto estamos viendo o vislumbrando a partir de esto que al ser una entrada distinta a un escalón, es probablemente en estos compensadores digitales que tengamos que caer en un tiempo finito. Después el punto B termina de consolidar un poco esta idea porque dice tiempo de asentamiento mínimo. Eso tendremos que ver cuál va a ser en nuestro tiempo de asentamiento mínimo. Y nos pide también que consideremos que el procesador digital funciona con un periodo de muestreo de 10 milisegundos y que la salida del controlador posee un conversor digital analógico con un latch. Entonces, analizando un poco lo que es la planta del sistema, ¿no? Lo que vemos ahí es un diagrama en bloques del sistema. Ya claramente ustedes, a partir, de todos los ejercicios que han venido resolviendo, podemos ya con los ojos cerrados identificar qué es cada cosa. En celeste
Por lo pronto lo que está representando es el modelo de diagrama en bloques del motor de continua. Fíjense, ya es archiconocido ese modelo realimentado. Después tenemos a la salida sería en omega. Tenemos que pasar por el tren reductor, que es de relación N1 y N2, que pasaríamos a otra velocidad omega 2, que estaría sobre el eje de engranaje N2. Y después tenemos acá de vuelta lo que habíamos estado discutiendo clases anteriores, la aparición de un integrador, producto de que yo lo que voy a medir es una posición, no una velocidad. Entonces se me agrega un estado más al problema. Entonces claramente lo que podemos identificar es que el sistema es de tercer orden, porque tiene los dos polos, el mecánico y el eléctrico del motor, y esa variable de estados más que se me agrega al tener que integrar la velocidad y obtener la posición. Entonces, rápidamente lo que nosotros hacemos es encontrar una expresión en el plano continuo, una transferencia entre θ, que es la posición angular, y EA, que es la tensión de armadura, y es lo que encontramos ahí, esa expresión que está representada acá en modelo continuo, y como nosotros vamos a trabajar en el campo discreto, paso siguiente sería discretizar la planta. Aplicamos también las ecuaciones que ya venimos aplicando, como tenemos presencia de un retenedor de orden 0, tenemos esta transformación al plano Z, sería con 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de la planta GP de S sobre S, que sería esto que está representado acá entre llaves. Y producto de esa transformación, o sea, mi planta discretizada, ahora que sería la planta sobre la que voy a trabajar, presenta estas singularidades y la ganancia que se muestra acá. Tiene tres polos, fíjense, todos los polos están dentro del círculo unitario, salvo, bueno, dos polos claramente dentro del círculo unitario y uno sobre el círculo unitario, y fíjense que respecto a los ceros, hay un cero fuera del círculo unitario. Ese cero fuera del círculo unitario también es otro motivo por el cual uno, si hubiese sido esta la especificación de un seguimiento de un escalón, también este cero de fuera del círculo unitario nos deja fuera a los compensadores de bit y Dallin. O sea que claramente vamos a tener que trabajar también con este cero fuera del círculo unitario y hasta ahora de los compensadores digitales que vimos que pueden tolerar este tipo de singularidades en la planta, sería el de tiempo finito. O sea que hasta ahora tiempo finito es la única solución que tenemos a este problema. Vamos a empezar a plantear el diseño del controlador, lo que habíamos hablado, que la expresión del controlador esa es la expresión para cualquier controlador que desarrollemos por cancelación, 1 sobre GP de Z por T de Z sobre 1 menos T de Z, y en nuestro caso, nuestro GP de Z tenía esa expresión, que la vuelvo a poner acá a los ejemplos de poder analizarla a medida que la vamos analizando las distintas situaciones para el desarrollo de TDZ. TDZ, para los controladores por tiempo finito, no sé si recuerdan, tenía una expresión como esta que muestro acá, donde es un polinomio en Z, que arranca desde A0 hasta Z a la M. El coeficiente M era un coeficiente que tiene que ser mayor o igual al orden de la planta. Recuerden que el orden de la planta se sacaba por el orden del denominador de GP de Z. O sea que en este caso M tendría que ser mayor o igual a 3. Y ahí aparece una productoria que teníamos que agregar, ¿se acuerdan? Ahora después lo vamos a ver, en TDZ tenemos que agregar en la expresión TDZ los ceros que están fuera del círculo unitario. Que en este caso, fíjense que nosotros tenemos 1 porque está en 2,9614. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos desarrollando cada una encontrando cada una de las expresiones para TDZ y para 1 menos TDZ. 1 menos TDZ tenía esta forma, fíjense que es ligeramente distinta de TDZ, pero porque tiene en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, el primer término que aparece tenía que ver con el tipo de entrada que yo pretendo seguir. Cuando hicimos el desarrollo del error en régimen permanente para estos controladores, nos dimos cuenta que para que el sistema tenga error nulo a determinado tipo de entradas, nosotros tenemos que agregar términos del tipo 1 menos z a la menos 1, y dependiendo del tipo de entrada, si es un escalón, P vale 1, si yo quiero seguir una rampa, P vale 2, y así sucesivamente. Después completo con un polinomio que le hemos llamado n de z, y también acá aparece la productoria de los polos fuera del círculo unitario, que en este caso, para esta planta, vemos que no tenemos ningún
polos fuera del círculo unitario, o sea que este término quedaría afuera. Lo que tiene que ocurrir, lógicamente, uno se preguntará, bueno, ¿y qué polinomio va acá? Bueno, ahora vamos a encontrar vamos a desarrollar las reglas para poder construir este polinomio. Lógicamente lo que yo tengo que hacer es, si yo construyo este polinomio y estos términos me los definen la cantidad de ceros, esto me lo define la entrada, esto tiene que ser un polinomio tal que permita la igualación de estos dos términos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir poniendo en práctica un poco eso. Pero lo primero que tengo que identificar son las características de la planta. Entonces, empecemos de a paso. Primer punto que es el que había mencionado hace un ratito, es el orden de la planta. Y eso me lo define la cantidad de polos que tiene GP de Z. Tiene 3 polos, el sistema es de tercer orden. ¿Qué me estaría indicando eso? Que mi valor M tiene que ser al menos 3 o más. Entonces, y el valor de M tiene que ver de alguna forma, o el orden máximo que va a tener T de Z en potencias negativas, tiene que ver con el tiempo de asentamiento. O sea que si T de Z llega a Z a la menos 5, va a tener 5 muestras de asentamiento. Entonces, en principio, si yo no supiera que tengo este 0 fuera del círculo unitario, por el orden de la planta yo diría que M es igual a 3, si yo quiero el mínimo tiempo de asentamiento, y por lo tanto puedo decir que mi tiempo de asentamiento mínimo, porque T de Z llegaría hasta Z a la menos 3, es de 3 muestras. Ahora bien, miro la planta y me doy cuenta que hay un 0 fuera del círculo unitario, que es este 2,96, y lo tengo que agregar en la expresión de T de Z. O sea que a este 3, multiplicarlo por Z a la menos 1 por el término del 0 fuera del círculo unitario, me lleva a que T de Z tenga una expresión ahora que va a llegar al menos hasta la potencia Z a la menos 4. Y eso me conduce a un tiempo de asentamiento mínimo de 4 muestras. Son todas cosas que yo puedo ir determinando a priori con la observación de la planta, ¿no? Entonces tenemos, por lo pronto, ya una cuestión. El término M tiene que ser, para que sea mínimo, al menos 3, no puede ser más chico, pero el mínimo implicaría que M tiene que ser 3. Tengo un 0 fuera del círculo unitario, o sea que se agrega este término de 1 menos C sub I por Z a la menos 1. Y ahora tenemos que identificar en con qué potencia arranca T de Z. Entonces, seguimos identificando características. La potencia T de Z con la que arranca T de Z, o sea, cuál sería el primer término de esta expresión, tenía que ver con que el compensador tenga que ser físicamente realizable. ¿Qué significa eso? Que mi T de Z, si ustedes se fijan, mi T de Z de alguna forma es la transferencia o la respuesta al impulso del sistema, ¿no? La transformada respuesta al impulso del sistema. Quiere decir que si yo entro con una delta a este sistema, y si mi sistema arranca, si A0 vale 0 y A1 vale distinto de 0, cuando yo pongo una delta en el momento K igual a 0, mi sistema va a tener una primera salida al cabo de una muestra, ¿no? Si arranco con el término Z a la menos 2, va a tener una salida al cabo de una segunda muestra. ¿Y eso de qué va a depender? Y bueno, eso va a depender, en principio, yo tengo que ver que esta va a ser mi respuesta a lazo cerrado. Yo no puedo pedirle a mi controlador que responda antes de lo que respondería a mi planta a lazo abierto. O sea que lo que tengo que identificar primero que nada es cuál es la diferencia entre ceros y polos de mi GP de Z para saber si yo le pongo una delta a esa planta, cuánto tarda en responder. Entonces, por lo menos mi T de Z tiene que arrancar más tarde. Entonces, lo que veíamos era la diferencia entre polos y ceros de la planta. Y si se fijan, en este caso, el sistema GP de Z, la planta GP de Z, tiene 2 ceros y 3 polos. O sea que la diferencia es 1. ¿Qué significa? Que si yo a este sistema, a GP de Z como está, le pongo una delta de entrada, una delta sola, mi salida de GP de Z va a tardar una muestra en reaccionar. No es instantánea la salida, sino que tarda una muestra. Significa que en T de Z yo no puedo poner A0 igual a 1 igual a un valor, porque no puedo poner que a lazo cerrado el sistema responda antes de lo que respondería la planta a lazo abierto. Entonces, la diferencia de 1 me indica que este término tiene que ser 0, A0 tiene que ser 0, y yo arranco con mi término A1. Entonces, mi primer coeficiente que tengo en T de Z va a ser el coeficiente A sub 1, entonces empiezo con términos de Z a la menos 1. Cualquier cosa me avisan si yo voy muy rápido, por ahí me estoy en medio embalado. Se ve que el viernes me trajo un poco embalado. Me van preguntando, no sé si se escucha claro hasta ahora.
Por ahí pauso un poco porque vengo medio corriendo, pero cualquier cosa me avisan, chicos, si hay algo que no se entiende, o me avisan Walter o Marquitos. Hasta ahora vamos bien. Bien, voy a desacelerar porque me veía como que me venía embalado. Pero bueno, no quiero perder a nadie. Entonces, hasta ahora estamos planteando las condiciones para terminar de plantear TDZ. Entonces, TDZ, resumiendo, va a arrancar con potencia de Z a la menos 1, va a llegar hasta Z a la menos 3 porque queríamos mínimo tiempo, y le tenemos que agregar el cero que está fuera del círculo unitario. Entonces, si yo hago el desarrollo de esto va a llegar hasta potencia de Z a la menos 4, con lo cual el tiempo de establecimiento mínimo es de 4 muestras. O sea que si me preguntan en un problema X, me dicen ¿cuánto sería mi tiempo de establecimiento mínimo? Yo no tengo que hacer más cuentas. La respuesta sería 4 muestras con este problema. Ahora me dicen se pretende error nulo a la rampa, o sea que esta característica ahora la tengo que trabajar sobre la parte 1 menos t de z. Habíamos dicho que la rampa implicaba tener que agregar términos 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. O sea que fíjense que yo acá, por lo pronto, voy a tener una potencia, cuando desarrolle este cuadrado, voy a tener una potencia que va a llegar hasta z a la menos 2. Y el polinomio de arriba llega hasta z a la menos 4. O sea que para poder igualar t de z y 1 menos t de z, porque esta igualación tiene que poder realizarse para tener solución, yo acá tengo que agregar por lo menos un polinomio de orden que llegue hasta la menos 2, debido a que no hay polos fuera del círculo unitario. O sea que el polinomio que yo tengo que agregar acá, por lo menos tiene que llegar hasta z a la menos 2. Entonces, en definitiva, si uno pasa limpio todo esto que vimos, esa sería la expresión que yo tengo para t de z. Fíjense, arranco con z a la menos 1, llego hasta z a la menos 3, por el orden de la planta, agrego el 0 fuera del círculo unitario. Este polinomio llega hasta potencia z a la menos 4. Este término lo agrego por el error nulo a la rampa. Si hubiese tenido error nulo al escalón, acaba a la 1, y si hubiese tenido error nulo a la parábola, acaba al cubo. En el caso de rampa tengo que ir a la 2, con lo cual este producto tiene que llegar también hasta potencia de la menos 4. O sea que tengo que agregar término beta 1 y beta 2. Este polinomio se completa para darle solución a este sistema de ecuaciones. O sea, básicamente ahora, ¿qué consiste encontrar t de z y 1 menos la expresión de t de z en resolver este sistema de ecuaciones? Yo ahora tengo condiciones planteadas sobre t de z y sobre 1 menos t de z. Entonces tengo que igualar. Tengo lo que llama la ecuación 1 y la ecuación 2. Tengo que poder igualarla y encontrar una solución a ese problema. Entonces, si yo las igualo, opero con la igualdad, lo que obtengo sería esa situación. Yo agarro el polinomio t de z y le hago 1 menos t de z, o sea, 1 menos la ecuación 1, tiene que ser igual a la ecuación 2. Y si uno desarrolla estos polinomios, hace distributiva y lleva los coeficientes, en definitiva, uno después haciendo igualación de coeficientes, lo que voy a llegar es a un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que voy a tener de un lado los alfa, del otro lado los betas. Entonces lo que se tiene que resolver, para resolver y encontrar la expresión de t de z o de 1 menos t de z, es resolver este sistema de ecuación. Ahora, si uno analiza este sistema de ecuación, uno lo que ve, producto de que tengo coeficientes hasta z a la menos 4, que tengo 4 condiciones, o sea, 4 ecuaciones, pero si miran bien, tengo 5 incógnitas, ¿no? 4 ecuaciones, 5 incógnitas. ¿Qué significa en un sistema de ecuaciones lineales cuando tengo más incógnitas que ecuaciones? Lo que se llama como grado de libertad. Significa que voy a tener que asumir algún valor para alguna de estas variables, a uno, cualquiera de ellas, voy a tener que asumir algún valor para poder darle solución a este sistema. Así como está planteado, no tiene solución hasta que yo no, y lo que se llama como grado de libertad, tiene un grado de libertad. Pero yo lo pongo con signo de pregunta, ese grado de libertad, porque si yo agarro y digo, bueno, tengo un grado de libertad, mi pregunta es, ¿puedo elegir arbitrariamente cualquier valor para alguno de los coeficientes? ¿Puedo adoptar cualquier valor, alfa 1 igual a 1, beta 1 igual a 1? ¿Puedo hacerlo? Eso sería realmente un grado de libertad. Si ustedes miran bien, por ejemplo, quisiera hacer beta 2 igual a 0, por decir algo. Si yo quisiera hacer beta 2 igual a 0, y digo, bueno, ese es mi grado de libertad, asumo beta 2 igual a 0 y resuelvo el sistema. Si ustedes se fijan en esta expresión, hacer beta 2 igual a 0,
implicaría que yo no puedo hacer la igualación entre estos dos coeficientes. No puedo hacer la igualación entre la ecuación 1 y la ecuación 2, porque la ecuación 2 llegaría hasta potencia de z a la menos 3, en tanto que la ecuación 1 llegaría hasta z a la menos 4. O sea que tengo un problema ahí, ¿no? Tengo grados de libertad, o sea, podría elegir cualquier valor, pero tengo que tener cuidado de no, digamos, de alguna forma afectar la solución del problema. Entonces es un grado de libertad, si se quiere, condicional. Entonces, por eso ahí va la pregunta si, por ejemplo, puedo hacer beta 2 igual a 0. No, en este caso no podría. Entonces tengo que tener, ¿puedo tomar cualquier libertad? Sí. ¿Puedo tomar cualquier valor? Sí, pero tengo que tener cuidado de que el sistema tenga solución o que tenga sentido a lo que estoy planteando. Entonces, en vista de darle solución a este problema, yo adopté, por ejemplo, un valor de beta 2 igual a 1. Y lo que hice, ni más ni menos, si ustedes lo miran, a este sistema, al poner beta 1 igual a 1, o beta 2 igual a 1, dejé todo lo que son constantes y beta 2 de este lado, y pasé todo, alfa 1, los beta, todo lo que son incógnitas de este otro lado, con la intención de armar un sistema de ecuaciones. Lo planteé en forma matricial. Si ustedes lo miran, yo desarrollo esta primera fila y tengo alfa 1 más beta 1 igual a 2. La segunda sería 2,9614 alfa 1 más alfa 2 menos 2 beta 1 igual a menos 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, para encontrar, esta sería una forma elegante de resolver el sistema de ecuaciones, encontrar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 1 que dan solución a esto. Entonces, premultiplico por la inversa de esta matriz a ambos miembros y eso me permitiría encontrar la solución, que en este caso adopta estos valores. Alfa 1, bueno, ahí lo ven, los puse con todos los decimales como para que quede bien completito, porque después ahora vamos a ver otras cuestiones también. Entonces esa sería la solución a este problema en el caso de adoptar beta 2 igual a 1. Entonces lo que queda ahora con los coeficientes y ya calculados es construir esta d de z, ¿no? Y d de z para este caso va a tener esta expresión que tengo acá. Fíjense, tengo la expresión con todos los ceros y los polos del sistema. ¿Sí? Se ve claramente. Bien. Ahora, antes de continuar y analizar cuál va a ser el comportamiento del sistema, me gustaría que entendamos un poco cuál es el resultado que se obtuvo con este cálculo de d de z. Una de las cuestiones que habíamos visto la clase hace un par de clases atrás, es que justamente si la planta tenía singularidades fuera del círculo unitario, sea tanto polos como ceros, yo no los podía cancelar en mi d de z. No los podía cancelar. ¿Por qué no los podía cancelar? Porque no podía asegurar una cancelación perfecta. O sea, yo no puedo utilizar esta expresión así como tal, si no evito que se cancelen. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una GP de Z con un 0 fuera del círculo unitario, como en este caso, cuando yo haga la inversa acá me va a aparecer como un polo fuera del círculo unitario. ¿Sí? Y si yo no hago ningún recaudo sobre esto y pongo este d de z con ese polo fuera del círculo unitario, estaría haciendo que cuando d de z lo multiplique por gp de z, pretender que se cancelen el polo que me queda fuera del círculo unitario con esta expresión con el 0 afuera del círculo unitario en la planta. Yo no quiero hacer eso porque no puedo garantizar eso, porque si no lo puedo garantizar me va a quedar un residuo de una mala cancelación y me va a quedar en el lazo algo que se va a volver inestable, o sea, una singularidad que se me va a volver inestable. Y eso es lo que quiero poner de manifiesto ahora. Fíjense, nosotros encontramos esta expresión para d de z, haciendo toda esta receta que estuvimos siguiendo. Fíjense que nosotros al 0 fuera del círculo unitario, el 0 fuera del círculo unitario que tenía la planta, lo pusimos en el término t de z. Con eso lo que estamos haciendo es que yo cancelo ese 0 del círculo de la planta con el 0 de la inversa. En esta expresión se va a ver cancelado ese 0 fuera del círculo unitario, la inversa acá, con el 0 que estoy poniendo en t de z. Entonces en d de z no me tiene que aparecer el término fuera del círculo unitario, el 0 fuera del círculo unitario. No me tiene que aparecer ni como polo ni como 0. A ver si no los mareé.
Yo acá tenía en mi planta este término. Yo no quiero que aparezca este término en el controlador. Si yo no tuviera ningún recaudo, cuando hubo un 1 sobre GP de Z, este término me aparecería como un polo fuera del círculo unitario. Yo no quiero que aparezca, entonces fuerzo a cancelarlo con T de Z. Y eso es lo que veo acá. Cuando lo desarrollo, no aparece ese término que está acá. No aparece el 2,9614. No me aparece en ninguno de los polos que está acá abajo. A ver, vamos a ponerlo en otras palabras. Ese es mi D de Z que yo encontré. Fíjense, ese es mi D de Z, este es mi GP de Z. Voy a hacer el producto, porque es lo que tengo que resolver. Lo que tengo graficado arriba en la figurita es lo que tendría mi sistema ahora, mi sistema realimentado, ¿no? Tengo mi D de Z, que es mi compensador que desarrollé ahora, mi GP de Z y mi realimentación. O sea, si yo quiero analizar la estabilidad de este sistema, tengo que hacer el producto G por H. Y tengo que analizar la estabilidad de G por H como lo veníamos haciendo. Y eso se hace resolviendo el producto entre estas dos transferencias, ¿no? Entonces tengo D de Z que acabo de calcular y GP de Z que es la que tenía originalmente. Si se fijan, como D de Z contenía 1 sobre GP de Z, hay cosas que se van a cancelar. Miren, en GP de Z yo tenía este polo en punto 38 que me va a aparecer lógicamente como un 0 en D de Z. Entonces se van a cancelar. Este término que me aparece también como un polo 0,95 en GP de Z se va a cancelar con un 0 en D de Z. Este 0 en punto 2 que me aparece en GP de Z se va a cancelar exactamente con el que yo puse en D de Z. O sea que se van a cancelar todos esos términos. Fíjense que este término no se va a cancelar porque yo lo forcé a no aparecer en D de Z. Si yo lo hubiese dejado en D de Z, se pretendería que se cancele acá. Yo no lo voy a cancelar. Entonces, como no lo voy a cancelar, ahora hago el producto y lo que me va a quedar son todos los términos que ahí no me quedaron marcados en los cuadraditos. Entonces, mi producto G por H de Z o D de Z por GP de Z tiene estos términos que están acá. Tienen, fíjense, un 0 fuera del círculo unitario, un 0 en 0,69, tiene este 0 fuera del círculo unitario, tiene dos polos en 1, y este polinomio con polos también dentro del círculo unitario. El hecho de que aparezcan dos polos en 1 en mi G por H está relacionado a los polos en 1 con los polos en el origen. Y si se recuerdan ustedes cuando Walter dio la clase de sistemas de errores en régimen permanente, si recuerdan que para seguir una rampa mi sistema tenía que ser tipo 2 en el plano continuo, implicaba tener dos polos en el origen, en el plano discreto implica tener dos polos en 1. Y de hecho los tienen. Fíjense que ahora cuando yo hago el cálculo de G por H de Z, me aparecieron esos dos polos en 1. Por lo tanto, este sistema, así como está planteado, podría seguir una rampa, ¿no? Tienen que aparecer esos porque si no, no podría seguir una rampa. Pero al mismo tiempo, la singularidad que está fuera del círculo unitario sigue estando. O sea, yo no la cancelé. En el producto no la cancelé. O sea, no hice que apareciera esa singularidad en D de Z y por lo tanto no se va a cancelar en el producto. Y ustedes me dirán, bueno, pero si no se cancela en el producto, ¿qué pasa? Supongamos que en lugar de un 0 fuera del círculo unitario hubiese sido un polo fuera del círculo unitario. Tengan presente que esta es la transferencia de G por H. Yo este sistema lo voy a realimentar. Entonces, cuando lo realimente este sistema, los ceros van a permanecer en su posición y los que se van a tener que mover son los polos, ¿no? Y se van a mover, fíjense, cuando yo hice el T de Z de este sistema, fíjense lo que pasó. Lo que obtuve fue un sistema, fíjense, los ceros se mantuvieron donde estaban. En mi transferencia de lazos cerrados se mantuvieron los ceros de mi G por H de Z, son los mismos que los de T de Z, porque no se mueven con la realimentación los ceros. Entonces me quedó en 2,96, en 1,35 y en menos 0,69. Lo que sí pasó que los cuatro polos que están acá abajo, de G por H, al ser realimentados, se movieron y fueron a parar a Z a la 4. O sea, me quedó un polinomio Z a la 4, lo que me estaría indicando Z a la cuarta, que están todos los polos en cero. Si se fijan, fue la premisa de la cual partimos para la definición de T de Z. Si ustedes se fijan,
T de Z, cuando lo planteamos en forma genérica en teoría, habíamos dicho que acá iba a aparecer T de Z tenía la forma de Z a la M. En definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mi sistema ahora, cuando yo lo termino de realimentar, todos los polos de este sistema, si lo diseñé bien, tienen que ir a parar a cero en la transferencia a lazo cerrado. ¿Sí? No importa que no se hayan cancelado en G por H, no se cancelaron, no los cancelé en el producto de la planta, sino que lo que voy a hacer es esos polos, los voy a mover por realimentación, agregaré los ceros que sean necesarios para que la realimentación me los ubique todos en Z igual a 0. No sé si se entendió. Los ceros de G por H no se mueven, o sea, van a aparecer en T de Z, y todos los polos con estos compensadores van a ir a 0. ¿Sí? Sigamos con el análisis del lugar de raíces. Entonces, yo supongamos que hago el análisis del lugar de raíces de G por H, que de hecho es lo que hice. Planteé el análisis del lugar de raíces, acuérdense que era uno de los métodos que los podía hacer en el plano Z, porque lo que hace es ver la evolución de los polos en un plano complejo. Entonces no tengo restricciones acá con el semiplano derecho o el semiplano izquierdo. Lo puedo aplicar también sobre los sistemas en tiempo discreto, con la salvedad de que la estabilidad ahora va a estar condicionada a que los polos estuvieran dentro de un círculo de radiounidad, en lugar de pasar del semiplano derecho al izquierdo. Entonces, yo ahora voy a analizar la estabilidad, o por lo menos la evolución de los polos de este sistema, analizando el G por H de Z. Entonces, el G por H de Z que habíamos obtenido es este, y si yo analizo el G por H del sistema en el lugar de raíces, fíjense lo que me da. Me da un diagrama como el que se muestra acá. Acá lo que me aparecen es lo siguiente. Acá tengo dos polos. Estos son los polos, las singularidades que están son las de lazo abierto, las que están acá. Tengo estos dos polos que están en 1. Fíjense que está marcado en línea punteada el círculo de radiounidad. Tengo los dos polos en 1. Tengo otros dos polos complejos conjugados, pero que están también sobre el radiounidad, que son los que están dados por este término que está acá, z al cuadrado. Los tengo acá. Después tengo, fíjense, un cero, que está en -1 y pico, que es este que está acá, el de 1,35, que es este que está acá. Después tengo otro que está próximo a 3, 2,90 y pico, 2,96, que es este que está acá, ¿sí? Y después tengo un 0 que está en 0,6907, que es este que está acá, ¿sí? Tengo ubicado acá todas las singularidades de mi G por H de Z. Cuando le aplico el lugar de raíces, lo que va a hacer el sistema es analizar cómo se mueven los polos, porque los ceros van a permanecer fijos, cómo se mueven los polos, o sea, los 4 polos del sistema, a medida que yo cambio la ganancia. ¿Y qué es lo que veo acá? Fíjense que yo acá grafiqué la ganancia, ¿no? Y fíjense, si yo le doy mucha ganancia al sistema, 40 veces, el polo que estaba acá, este que está acá, pasa acá, ¿sí? Se mueve todo esto, pero fíjense, a este sistema, así como está planteado con mi DDZ y GPDZ, lo que pasa si yo le pongo la ganancia unitaria. Si yo le aplico la ganancia unitaria, lo que va a pasar para ganancia unitaria, fíjense la expresión acá, el loop, la ganancia acá para este polo es cuando yo le pongo 1,8. Si yo me acerco más, créanme, después ahora lo vamos a ver en simulaciones, todos los cuatro polos van a pasar por el origen, o por z igual 0, para ganancia unitaria. ¿Qué me estarían diciendo? Que este sistema, cuando yo lo realimente unitariamente, que es lo que estoy haciendo, dz por gp de z lo realimento con ganancia unitaria, o sea, no le pongo ganancia al lazo, lo realimento y lo dejo así como están en las dos expresiones, lo que va a reubicar es todas las singularidades en z igual a 0, que es lo que vi cuando lo hice analíticamente. Lo que estoy verificando acá no es ni más ni menos que lo que obtuve acá cuando lo hago algebraicamente. O sea, acá están todos los polos en z igual a 0, los 4 polos, y es lo que tendría que ver acá. ¿Sí? Acá tendría que ver en mi lugar de raíces que todos los 4 polos que tengo de este sistema, cuando yo los realimento y los analizo con la ganancia unitaria, tienen que estar en 0. No sé si se entendió hasta ahí, si hay preguntas, porque yo me siento que vengo rápido y me gustaría saber si me vienen siguiendo, si hay alguna pregunta. Porque por ahí esto es importante y no quería, no quiero, chicos, que por ahí pase rápido desapercibido, si no lo vuelvo a explicar.
¿Estamos bien? Parece que sí. ¿Bien? Sí, vienen bien. ¿Todos con el pulgar para arriba? No estoy viendo a nadie, por eso. Sí, están todos con pulgar para arriba. Bien, bien. No tengo problemas de volver a repetir, ¿eh? Bueno, entonces, si se entendió esto, me alegra. Vamos a pasar ahora a ver un poco el resultado de las simulaciones. La primera simulación que yo planteé es para la condición de beta 2 igual a 1, que es la primera condición para la que resolví el sistema de ecuaciones. Entonces eso es lo que voy a ver en mi salida θ de K, cuando yo pongo una rampa. Lo que estoy graficando hoy en línea punteada sería mi rampa de referencia, y lo que estoy marcando en rojo, fíjense, es la salida discreta del sistema realimentado. Fíjense que mi sistema tenía un periodo de muestreo de 10 milisegundos, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, y a la cuarta muestra mi sistema sigue a la referencia. El discreto estamos hablando, ¿no? El rojo es la salida de mi sistema discreto. O sea que necesita 4 muestras para seguir una rampa, y a partir de ahí la sigue perfectamente la rampa. O sea, ¿qué quiero decir? En los instantes muestras, el valor de la rampa discreta coincide con mi referencia, que sería la que está en línea punteada. Si lo quisiéramos ver en términos del error, sería ni más ni menos que restar la roja a la línea punteada en los instantes muestra, que es lo que se muestra acá en verde. Fíjense, y acá es donde se hace más evidente 1, 2, 3 y 4 muestras. Las 4 muestras de tiempo de establecimiento mínimo que habíamos dicho. Mi polinomio en t de z llegaba hasta z a la menos 4. Entonces, es lógico que va a tener este tipo de respuesta en 4 muestras. Es lo mínimo que puedo lograr con este sistema. Una cosa que me interesa también evaluar, que era una parte de la premisa, es ver qué es lo que pasa con mi planta continua, porque todo bien con las muestras, pero con el dit-bit nos habíamos llevado la sorpresa que uno coincidía en la salida discreta en los instantes de muestreo con la referencia, pero después en el medio entre muestras oscilaba. Fíjense que la respuesta que se ve en azul ahí, una vez que el sistema se estableció, no tiene oscilaciones entre muestras, sigue perfectamente la rampa. ¿Tá? Esa sería mi salida continua, la que está mostrada en azul. Y por otro lado también tengo una cosa que nunca perdimos de vista y que vamos a seguir mirando con atención en todos los compensadores que hagamos, de acá hasta el final de la materia, que es importante evaluar porque va a depender de eso si es realizable o no mi compensación, es la acción de control. Esa sería la acción de control. En definitiva, si lo traducimos a los términos del problema, lo que me estaría diciendo, si eso fuera en volt, por poner, que tengo que aplicar por lo pronto entre más o menos 400 volt o un poquitito más a mi motor. Esa es la acción de control que está llevando a cabo la salida de DZ, que actúa sobre el motor para que el sistema responda de la forma que estamos viendo acá. ¿Está? Ahora, surge una pregunta. Yo tomé beta 2 igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si hubiese tomado, y sin entrar en conflicto, beta 2 igual a 2? ¿Cambia en algo? Y por lo pronto las cuentas van a cambiar, porque si no, sería un sistema de una única solución, ¿no? Un sistema de ecuaciones. Yo pongo otro valor de grado de libertad y van a cambiar las cuentas. Ahora la gran pregunta es, ¿eso me va a impactar en la respuesta que tengo? Bueno, para poder comprobarlo vamos a tener que hacer las cuentas. Entonces vuelvo ahora a mi caso, ¿se acuerdan? En lo anterior habíamos puesto beta 2 igual a 1, y ahora yo mi grado de libertad le pongo otro valor, le pongo beta 2 igual a 2. El sistema, de vuelta, planteó mis sistemas de ecuaciones. Fíjense que ahora, ahí yo me equivoqué, tendría que ser beta 1 acá, abajo tendría que ser beta 1. Siempre hay algo que uno se le escapa. Acá abajo, fíjense, ahora lo voy a arreglar, beta 1, porque si yo estoy poniendo beta 2 como condición, en mi vector no puede aparecer beta 2, esto es beta 1 y de hecho acá aparece, ¿no? Alfa 1, o sea que esto lo tengo que arreglar. Pero fíjense, estos son los coeficientes que obtuve. Los coeficientes que obtengo, armo mi compensador, mi nuevo compensador, y es el que tengo ahora acá. Ese es mi nuevo compensador que surge de encontrar el t de z y el 1 menos t de z con estos coeficientes y plantear 1 sobre gp de z por t de z menos 1 sobre t de z. Para que lo veamos comparado, esta es la diferencia que hay entre el compensador que obtuve antes, ¿no? El que tuve con beta, beta 2 igual a 1 es el de abajo, y el nuevo que estoy obteniendo es este que está acá.
Evidentemente, hay términos que por ahí se mantienen, pero a grandes rasgos, bueno, no es exactamente igual el controlador, ¿no? O sea que uno esperaría, ¿qué esperaría uno? Bueno, tener la misma respuesta, ahora lo vamos a ver. Entonces ahora vamos a hacer las simulaciones. Miro las simulaciones, miro mi salida discreta, de vuelta. No es exactamente igual, si se fijan, la forma cambió. Tendría que ponerla superpuesta, pero bueno, acá tengo prácticamente entre 2 y 30, entre 20 y 30 milisegundos tengo una salida, y creo que en el otro, en este, entre 20 y 30 milisegundos está en cero, o sea que la forma, pero a la cuarta muestra estamos bien. O sea, si uno mira la salida roja en los instantes muestra, prácticamente yo no vería diferencia, salvo la respuesta transitoria que veo acá. Este sistema está controlando, hay una diferencia en la transitoria, pero en los instantes muestra, a partir de la cuarta muestra, es el mismo sistema. Exactamente el mismo sistema. Miro el error, lógicamente, como cambió mi respuesta transitoria en esas 4 muestras, los valores que toman el error en principio son distintos, pero también acá queda muy evidenciado que a la cuarta muestra el sistema tiene error nulo. Lo que estoy graficando en negro, perdón, es el error en la versión analógica, ¿no? Fíjense que, bueno, hay unas pequeñas oscilaciones, pero después el sistema queda sin oscilaciones. Es el error analógico versus el error muestreado. Si yo lo miro en los instantes muestra, la cuarta muestra, después de vuelta, en este instante muestra y en este instante muestra, el sistema queda con error nulo. O sea que básicamente no veo mucha diferencia ahí. El otro llegaba hasta punto 15, que era el error, punto 0.15, y este llegó hasta punto 0.20. O sea que tampoco es para alertarse. Esta sería la salida continua, de vuelta, yo lo que estoy viendo en azul, un poco más tiempo en cero está la señal de salida, y después abruptamente sube y sigue la referencia. Ahora, cuando yo miro la señal de control, antes tenía más o menos 400 volts y ahora pasé a tener del orden de más o menos 1000 volts, que no es poca cosa si uno considera que eso es lo que tengo que ponérselo al motor, ¿no? Si eso fuera en volt, estaríamos hablando de una diferencia muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que una primera cuestión que surgen con estos compensadores, que creo que lo había mencionado Walter en la teoría, es que ese grado de libertad que no puede aparecer en la solución nos permitiría controlar también a partir de la elección del grado de libertad la acción de control. O sea, dependiendo del valor que yo tome en ese grado de libertad, voy a obtener una solución distinta que por ahí cumple con las especificaciones del problema en términos de tiempo de establecimiento, pero da lugar a distintas acciones de control. No es un campo, creo que lo dijo Walter, no está en el análisis, no está en el scope de esta materia encontrar una solución óptima a este problema, pero tengan presente que si bien no vamos a encontrar una solución óptima, por lo pronto ese grado de libertad me permitiría a mí, variando ese grado de libertad, tener acciones de control distintas, sin diferencias significativas o prácticamente teniendo la misma performance del sistema lazo cerrado, ¿no? Es más, me atrevería a decir, no lo voy a analizar acá, pero si uno le permitiera más muestras al sistema, o sea, en lugar de llegar hasta Z a la cuarta, llegue hasta Z a la quinta o Z a la sexta, en la potencia de C de Z, me aparecen más grados de libertad y eso me permitiría todavía otorgar más campos de soluciones y tener más grado de libertad para elegir la acción de control. Permitiría relajar aún más la acción de control. Pero por lo pronto quedémonos, yo no pretendemos por ahí llegar todavía mucho más en la optimización de este problema, pero sí quedémonos con esto de que en los casos de que aparezcan grado de libertad, la elección de este grado de libertad puede jugar un rol importante a la hora de obtener una acción de control sobre la planta, ¿no? Ahí lo que estoy viendo de alguna forma como colorario es que la acción de control aumenta considerablemente. Producto de haber cambiado beta 2 de 1 a 2. Nada más que eso. Ahora, hay otras cuestiones que aparecen en estos sistemas. Estos sistemas controladores, nosotros estamos planteando siempre la hipótesis de, como se llaman por cancelación, lo que uno pretende de alguna forma es discretizar la planta y después armar un compensador que cancele algunas singularidades de la planta, ¿no? En el término 1 sobre GP de Z, en el controlador de Z, está pretendiendo un poco eso.
cancelar singularidades de la planta con las singularidades del controlador. Ahora, ¿podemos garantizar siempre que esa situación se va a dar? ¿Podemos decir que siempre vamos a poder cancelar los polos de la planta con los polos del compensador? Primero que uno normalmente, por varias razones, la planta en general, los polos pueden llegar a cambiar, pueden cambiar los parámetros de la planta, con lo cual una planta que discretizamos hoy, cuando la prendemos mañana pueden tener ligeramente la ganancia distinta, puede llegar a tener algún polo que se corrió por algún funcionamiento, no sé, alguna cuestión térmica del sistema, o el punto de operación que está ligeramente corrido. Entonces, mi planta GPDZ puede sufrir algunas modificaciones. Lo que pasa es que yo voy a armar un controlador y no voy a estar, a menos que haga algo adaptivo. Si yo armo un único controlador y pretendo que eso funcione siempre, mi controlador va a tener discrepancias con mi planta. Entonces, la cancelación no es perfecta. Entonces, un poco lo que pretendemos ver acá es qué pasa si yo a mi controlador, por ejemplo, otra cuestión que podría suceder es que, bueno, yo calculé con 30 decimales los coeficientes para armar mi DDZ, pero a la hora de tener que implementarlo en una plataforma digital, yo dispongo por ahí de 12 bits. Entonces no voy a poner implementar y dispongo de una plataforma que yo, en el mejor de los casos, de punto flotante, pero si tuviera una implementación de punto fijo, eso me restringe la cantidad de decimales que puedo armar sobre los coeficientes de DDZ. Entonces, ¿cuál es la idea un poco? Bueno, planteemos la siguiente situación. ¿Qué pasaría si yo tengo este DDZ que lo calculé hermosamente con la computadora y le puse todos los coeficientes, lo estoy haciendo con una buena cantidad de decimales? ¿Qué pasaría si ahora yo en realidad, producto de que tengo una plataforma de precisión finita, los implemento con coeficientes redondeados? Supónganse que yo tengo una plataforma que me permitiría implementar eso que está ahí abajo. O sea, mi coeficiente 0,3845 para mí es 0,4. El de 0,95 es 0. Yo trunqué los coeficientes, lo hice un poco toscamente, pero un poco la idea es mostrar qué es lo que sucede. O sea, lo que estoy diciendo es, o bien, la cancelación entre los polos de la planta y los polos de mi controlador no es perfecta, o bien tengo redondeo en los coeficientes. Y eso me va a llevar indefectiblemente a que no haya una buena cancelación cuando yo haga el producto DDZ por GPDZ. Acá lo hice a través de redondear los coeficientes del controlador. Pero podría suceder también que haya una discrepancia o que los polos de la planta también se vean modificados. O sea, cualquiera de las dos situaciones me lleva a una situación de no una cancelación perfecta. Entonces, cuando yo ensayo esa situación, yo ahora hice el ensayo, lo que estoy mostrando abajo sería el resultado que obtengo cuando evalúo con este controlador con coeficientes redondeados. Fíjense lo que obtengo ahí. Es eso que veo ahí. Y si uno lo mira, dice, ¿qué cambio, Rogelio? 4 muestras, estás en 0. Bueno, miremos el error. Si miro el error, hago el error y quiero hilar finito, yo veo que en la cuarta muestra en realidad ya no tengo 0 como tenía antes, sino que tengo este comportamiento que acá yo le hice un zoom. Uno dirá, ¿es grave? No, no es tan grave. Bueno, menos mal que no es grave porque si no, no serviría para nada este método, porque estas situaciones, pero de alguna forma me refleja que ya me estoy poniendo en una situación que las cosas no son tan ideales como la había planteado. O sea, la existencia de esta discrepancia en la cancelación, ya sea porque mi controlador no lo puedo implementar con todos los coeficientes, con todos los decimales, o tenga discrepancia o un corrimiento de alguna singularidad en la planta, me va a llevar a respuestas transitorias que por ahí requieren un mayor tiempo que el tiempo de establecimiento que yo me había propuesto como mínimo. Dependiendo de cuán grande sea esa discrepancia y este residuo que me va a quedar acá, puede ser mayor o menor importante, o de menor importancia. En este caso, fíjense, es bastante bueno el sistema porque, en fin, pasar de 0,38 a 0,4, bueno, es bastante burdo, y aún así tengo una respuesta todavía bastante aceptable, pero lo que quiero dejar en evidencia acá es que este sistema perdió esa condición, por lo menos, de tiempo mínimo de establecimiento de 4 muestras, ¿no? Producto de este problema de precisión finita, ¿no? Y bueno, un poco qué otras razones pueden llevar a esto es eso que les explicaba hoy. Ya sea porque tengo que implementar mi controlador con coeficientes de precisión finita o porque puedo llegar a tener algún corrimiento, una discrepancia entre los polos de la planta y los que yo utilicé para sintetizar mi controlador, ¿no? Yo hasta acá tengo las presentaciones finitas. No sé,
Mi sensación es que fui muy rápido, pero quisiera saber, bueno, la impresión de ustedes, si tienen alguna duda hasta acá, antes de pasar a las simulaciones. No sé si estamos... Acá dice Cristian que se perdió con el gráfico del error. Bien, ¿en cuál gráfico? Mostré muchos errores, o sea que... ¿Cuál, En Cristian? el En el último. último, bien. ¿Ahí se ve lo que estoy mostrando? Sí. Fíjate, Cristian, que lo que estoy mostrando acá es el error en verde, que sería la diferencia en verde entre el rojo y lo que marqué con línea punteada. A ver si se ve mejor o si lo amplío. Lo que está acá en línea negra y en rojo, si yo hago la resta solamente para los instantes muestra, lo que obtengo es la curva en verde. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que muestro el error, porque justamente yo lo que había pretendido con este sistema era que en la cuarta muestra acá, este error, la curva verde, se hiciera cero y se mantuviera cero a lo largo de todo el tiempo después. Eso es lo que se veía, si ustedes volvemos para atrás, porque vuelve para atrás de una forma así. Eso es lo que estaba viendo acá. Fíjate que acá pasaba eso. A la cuarta muestra esto se planchó y se hizo cero. Ahora, como yo no pude implementar el sistema con la precisión que yo quería, los coeficientes de mi planta, acá también, fíjate que acá cambié inclusive de beta 2 igual a 1 a beta 2 igual a 2 y sigo obteniendo lo mismo. A la cuarta muestra esto se hace cero perfecto. Esto es el error. Insisto, es el error entre la roja y la que está en línea punteada. Me estaría indicando la señal de error que yo voy a obtener. En 4 muestras este error se hace perfectamente cero. Cuando yo implementé una versión truncada de los coeficientes de DDZ, quiere decir que no pude sintetizar perfectamente los polos de DZ tal como los había calculado, fíjate que acá yo perdí esa condición de error en la cuarta muestra. En la cuarta muestra ahora no se hace cero el error, sino que tengo un pequeño transitorio, que yo lo marqué acá en línea punteada. Y eso me da, ese transitorio surge debido a que mi controlador no es perfectamente el que yo había definido. Van a quedar residuos en esa cancelación. O sea, si lo ponemos en otros términos, todos mis polos no fueron a parar en Z igual 0. Hay unas discrepancias hay discrepancias en las singularidades de DZ que hacen que cuando yo cierre el lazo, y no fueron precisamente igual a D igual a 0, todos los 4 polos en Z igual a 0. Quedaron ubicados cercanos, pero me dieron lugar acá a una respuesta transitoria que ya es distinta de la que yo había pensado originalmente en el caso ideal, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Perfecto, Cristian. Bien. Escucho más preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, Walter. No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, si estamos bien, prefiero que sigan preguntando porque mi sensación es que me subí a un Mirage y no paré. Fui muy rápido. Si no, pasamos a las simulaciones. No sé cómo vienen. ¿Está todo ok? ¿Pasamos a las simulaciones? Con Mai me pone el dedo para arriba. Bien. Bueno, vamos a mostrar un poco las simulaciones. Vamos primero con el código. Dije con el código. Bueno, un poco, ustedes ya han estado, vi que muchos ya han empezado a utilizar el programa, lo cual me alegra también, y bueno, les va a ser mucho más fácil seguir estos códigos que estamos armando acá. Bueno, acá básicamente la primera parte siempre es una definición de parámetros, acá construí mi planta GPDS, acá no hice ni más ni menos que pasar la planta del plano continuo al plano discreto con esta función. La discretizo la planta, esta función me discretiza la planta y acá la pasé como un modelo de estado, una transferencia, y yo la tengo acá en una función de transferencia, y esta es la planta que si yo corro hasta acá, lo que tendría que ver es la planta que estuvimos evaluando hasta recién. Eso está acá, es esta que está acá, ¿no? Eso es la primera parte. Después, básicamente lo que hice acá es, en búsqueda de la singularidad fuera del círculo unitario, se puede llamar este código,
Y lo que puse Z0, yo sabía que Z0 lo identifiqué acá, hice un poco de trampa, ¿no? En ZPK me fijé cuál era el que estaba fuera del círculo unitario, busqué acá y lo guardé en Z0. De alguna forma Z0, cuando lo corro, esto se puede hacer un poco más inteligente, puede hacer uno un lazo for, una búsqueda de si hay 0 fuera del círculo unitario, pero si yo pongo Z0 acá, lo que me tiene que dar es el 2,96. O sea que yo ya de alguna forma le registré perfectamente el valor al 0 fuera del círculo unitario porque lo tengo que utilizar para las expresiones. Si se fijan acá, bueno, acá está descrito como comentario un poco las ecuaciones, las expresiones que uno siguió haciendo, y acá resolví el sistema de ecuaciones para encontrar, tomo como primera solución B2, adopto B2 igual a 1, y después planteo el sistema de ecuaciones, y de ahí surgen A1, A2, A3 y B1, que son las que ya habíamos calculado, las que mostré en la presentación. No nos puede dar distinto porque de ahí saqué los valores para armar la presentación. Así que eso está. Y con eso armo mi compensador. Mi compensador lo armo ni más ni menos con la expresión. Fíjense que pongo el denominador de GP de Z, el numerador de GP de D, quiero decir, esto sería la inversa de GP en D de Z, y acá puse el término que esto es la parte de que tengo el seguimiento a la rampa. Esto es Z a la menos 2, no, perdón, Z al cuadrado más B1 por Z más B2. Bueno, y acá armé esto es Z más Z0, lo veo distinto porque yo en lugar de ponerlos como potencia de Z a la menos 1, lo puse como potencia de Z, pero es lo mismo. Y acá lo que voy a obtener es mi expresión de dz, ¿no? Mi expresión de dz cuando beta 2 es B2 es igual a 1. Es esta expresión que tuvimos acá, ¿no? Bien, sigo ejecutando. Calculo mi transferencia T de Z. Mi T de Z me da. Ahí está. Fíjense que todos los ceros pasan en Z a la cuarta. O sea, están todos los ceros en. Todos los polos, mejor dicho, perdónenme que hoy es viernes, ¿no? Muy viernes, diría un amigo mío. Todos los polos están en cero. Los 4 polos están en cero. Eso me lo demuestra T de Z. Acá lo hice de otra forma también. Bueno, me va a quedar un polinomio. Y acá lo que hice, de alguna forma, es analizar la salida. Grafiqué la salida, si ustedes lo miran. Tengo la representación de la salida en negro, discreta, la salida interpolada en azul. No es la continua, sino que es una versión interpolada de la negra, entre muestras, y la en roja, en la línea punteada, es la referencia. Esta línea de código, bueno, opero con el error. Yo tengo como entrada U y como salida I, hago el error. Calculo de vuelta, bueno, me llega esta expresión, que es lo que estuvimos viendo en los gráficos ahí. Mi acción de control, tengo que trabajar con la expresión de D de Z y GP de Z, pero bueno, calculo la transferencia y después la evalúo, y es la que veo acá. Y acá lo que les mostraba, que por ahí lo podemos ver mejor, es el lugar de raíces. Acá, por ahí me puedo, permítanme, porque en lo que vimos en la filmina me resultó muy difícil. A ver si en el vivo. Fíjense, a ver, vamos a poner cartelitos. Vamos a verlo acá es mejor. Habíamos dicho que teníamos los dos polos en uno, los dos polos que pertenecían a ese término de segundo orden. Tenía un 0 en 0,69. Después tenía otro 0 prácticamente en 1,35 y tenía otro en 2,96. Entonces lo que voy a hacer cuando hago lugar de raíz es ver cómo evolucionan esos 4 polos, cómo se mueven. Los ceros van a estar fijos, ¿no? Entonces fíjense, acá no me lo grafica, pero imagínense que el radio del círculo unidad está por acá. Que yo lo puse, lo agregué, lo edité y lo agregué en la filmina para que se pueda entender. Pero miremos lo siguiente. Asumamos que el azul es el seguimiento del polo azul. Fíjense, si me paro acá, la ganancia del polo, este polo cuando tenga ganancia, mi planta la realimento GP de Z y D de Z, como las calculé, y le pongo un término de ganancia 0,47, ese polo va a quedar ahí. Si le pongo ganancia 0,89, va a quedar ahí. Si le pongo ganancia 0,9964, o sea, el D de Z que calculé por el GP de Z, le pongo una ganancia acá
adelante de 0,9964 va a quedar ahí. Y cuando le ponga la ganancia 1, que sería no ponerle nada, básicamente, hacer lo que calculé, para ganancia 1 me quedó en el origen. Fíjense lo que pasaría con el polo que está en verde. Vamos a borrar este, a ver si lo puedo eliminar. Ahí está. Con ganancia 0,17, acá tengo dos polos, ¿no? Uno va para arriba y otro por abajo, pero con ganancia 0,17 va por acá. Ganancia 0,66 está por acá. Ganancia 0,993 va por acá. Ganancia 1 quedó ahí. El que va por abajo, lógicamente, ya me están creyendo, porque si no vamos a estar así hasta la... Ah, no sé por qué. Ahí ya me... Y sí, no podía salir todo tan bien. Perdónenme. Bueno, y esa era un poco la idea, pero me traicionó el programa. ¿Se entendió más o menos ahí lo de GPDZ? El lugar de raíces, lo que quise mostrar. Si uno lo mira con todos los polos, es lo que estaba viendo. Perdónenme esto. Guías. 5. Disculpen esta desprolijidad. Bien. Y bueno, y con eso lo que vi en lugar de raíces. Lo que muestro al final del programita es esta situación de los coeficientes redondeados, ¿no? Acá lo que calculo es los coeficientes, redondeo la expresión de dz y redondeo los coeficientes y le vuelvo a calcular de vuelta la salida. Ah, voy a tener que correr todo. Gauchito, pues se cerró. Lo evalúo y si no se cuelga esta vez, ahí está, fue cerrando todo, ahí está. Fíjense, esta última era el error que yo les comentaba cuando trunco los coeficientes, que es lo que se ve ahí, esta respuesta transitoria. Ya no queda en cero, sino que aparece esta respuesta transitoria que me dice que mi tiempo de establecimiento se extendió más de lo que yo había pensado, producto de haber redondeado los coeficientes. Y después, bueno, finalmente también van a encontrar en lo que subimos en la materia otro archivito que a aquellos amantes de los diagramas en bloques lo tenemos también representado en un diagrama en bloques, las distintas situaciones. Fíjense que es importante no perder de vista esto que armamos siempre en las simulaciones. Armamos el compensador discreto y acá armamos, pusimos un retenedor de orden cero y mi planta continua. ¿Con qué intención siempre hacemos esto? Porque más allá de analizar el sistema discreto, a mí me interesa saber qué es lo que pasa con la planta continua entre muestras, ¿no? Entonces esta situación está buena siempre evaluarla. Y acá abajo lo que hice es mostrar toda la versión discreta. Entonces acá nunca me voy a enterar con la simulación de acá abajo qué es lo que va a pasar entre muestras, porque está todo resuelto en el plano discreto. Todo este sistema se evalúa en los instantes muestras. No me dice nada de lo que va a pasar entre muestras. Pero en este caso sí. Si yo corro esta simulación, creo que esta parte estaba hecha con beta 2 igual a 1. Lo que tendría que ver, si no me traiciona, no se cuelga. Bueno, acá lo que veo es la acción de control. Fíjense. Acá veo el error. Acá veo mi salida discreta y mi referencia discreta, y mi salida continua la veo acá. ¿No? Yo pudiera agarrar acá en simulaciones, en el contexto, acá tengo la posibilidad también de, acá está cargado todo ese código que hoy les mostraba, casi todo. Puedo descomentar esta parte que está acá. No sé si necesita comentarlo de arriba, pero no, me parece que lo reescribe, pero no importa. Acá, ¿qué es lo que estaría resolviendo mi sistema ahora con beta 2 igual a 2? Guardo, vuelvo a correr. Y ahí lo que estaría viendo es qué es lo que pasa cuando mi sistema le cambié el grado de libertad. Cambio mi grado de libertad y fíjense lo que pasa con la acción de control. Ahora pasa a tener valores de más menos 1000. Lo único que hice
es no cambiar más nada que el valor de beta 2. Fíjense que en términos del error, el error más o menos sería lo mismo. 4 muestras perfectamente. A la cuarta muestra se hace 0. Acá también, a la cuarta muestra, mi sistema discreto sigue perfectamente en los instantes muestra la referencia. Y acá lo que se puede ver exactamente que a la cuarta muestra, bueno, tengo una pequeña oscilación, pero después el sistema queda sin oscilaciones entre muestras, donde mi salida sigue la referencia, la rampa de entrada. Por último, van a encontrar en la parte final del código que está puesto acá, el tema de los coeficientes redondeados. Para poder evaluarlo, lo único que tienen que hacer es descomentar esta parte que está acá abajo, y lo que hace es reescribir DDZ, o sea, primero lo calcula, y después reescribe acá para las simulaciones la expresión de DDZ, ¿no? Si hacen eso, y lo corro, mi acción de control volvió a 400, más o menos 400, no sé si no puse beta 2 igual a 2. Y acá lo que estoy viendo es eso que les mostraba hoy. Ya en 4, a la cuarta muestra, después me aparece esta respuesta transitoria, producto de que redondeé los coeficientes. Entonces, lo que estoy mostrando acá, es al descomentar esa última parte, es la implementación de un controlador, en lugar de tener los coeficientes perfectamente calculados por el sistema, es con los coeficientes redondeados, para que vean que ya no cumplo con la condición de tiempo de establecimiento mínimo de 4 muestras. No es tan grave lo que ocurre acá, pero bueno, dependiendo de la sensibilidad del problema, podría llegar a aparecer errores más grandes. Yo creo que con eso, yo siento que volé, pero bueno, me gustaría saber si quedaba alguna duda. Fui muy rápido. Estoy abiertos a preguntas y alguna cuestión que quieran evaluar en las simulaciones o quieran volver, no sé si quedó alguna duda. Todos con el dedo para arriba, bien. ¿Se entendió más o menos? Esto lo vamos a poner en... Walter lo va a subir a la página y bueno, van a poder jugar un poquitito con el código, con las simulaciones, bueno, y la presentación también va a quedar a disposición para que la puedan mirar con más tranquilidad y cualquier cosa nos hacen preguntas.